ahí conmigo. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su amor he recibido. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Ser sus hijos, por su amor somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo soy. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Nunca fallarás. Gracias porque tú eres fiel, Jesús. Sí. Busqué al Señor y escuchó y respondió. Busqué al Señor y escuchó y respondió. Busqué al Señor y escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor y escuchó y respondió. Busqué al Señor y escuchó y respondió. Busqué al Señor y escuchó y respondió. Es por eso que yo confío.
él busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y es un gozo que nos acompañes el día de hoy. Y nuestro deseo, como siempre, es que puedas estar con alguien más, que puedas compartir este momento, quizás a la vez alimentos o un tiempo de compañerismo con familiares, con vecinos, con amigos, y poder estudiar la palabra de Dios y así ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y estamos empezando una serie nueva de estudios por las próximas semanas, estudiando la vida de Daniel. Yo no sé si tú conoces mucho de la vida de Daniel o no, o has oído de Daniel en la Biblia o no, pero vamos a hablar un poco sobre él, de cómo él enfrentó ciertas decisiones y ciertos momentos difíciles en los cuales realmente tuvo que estar seguro de su fe, en la manera de actuar, en la manera de obrar, de levantarse, de permanecer firme ante la adversidad. Y el día de hoy yo sé que Dios va a hablar a nuestra vida en esa situación y en esas circunstancias, porque si somos honestos, sé que vivimos momentos difíciles en los cuales quizás enfrentamos oposición o enfrentamos problemas o necesitamos tomar decisiones y toca actuar y decidir si vamos a optar por el camino fácil y quizás ceder ante una situación sabiendo que no es lo que Dios desea, o por otra parte vamos a permanecer firmes y vamos a hacer eso que Dios dice en la palabra, en su palabra, que debemos de hacer, y vamos a tomar el camino difícil. Y yo sé que en algún momento en tu vida quizás has tenido que tomar una decisión así, optar por el ceder y hacer algo fácil que quizás el mundo hace, o
te ha tocado realmente enfrentarte y ponerte firme en lo que Dios te ha llamado a hacer. Y el día de hoy sé que Dios va a hablar a nuestro corazón en este sentido, en este hecho, en el hecho que nos llama a levantarnos y a permanecer firmes ante lo que Él desea, hacer lo correcto, decir lo correcto, quizás hacer lo correcto. Y vamos a ver cómo realmente Daniel, en el libro de Daniel, Él nos va a animar y Dios nos va a hablar. Pero la verdad es que quizás en algún momento alguien que tú amas, alguien cercano a ti, va a tomar una decisión incorrecta. Quizá va a hacer algo incorrecto, va a decir algo incorrecto. Y Dios te va a guiar a ti para que te levantes y quizás le confrontes y hacer lo correcto, le animes a hacer lo correcto, digas lo correcto o quizás defiendas una circunstancia o hagas lo correcto. Y ese tema puede ser un poco difícil porque quizás puedes tomar la información que lo que vamos a hablar hoy de una manera incorrecta, y mi oración es que no sea así, que Dios prepare tu corazón para que escuches lo que Él tiene que decirte el día de hoy. Pero yo sé que Él desea que podamos realmente ser firmes y poder permanecer y levantarnos y hacer lo correcto, decir lo correcto, defender de alguna manera lo que es correcto en el nombre de Dios. Y quiero hacerte una pregunta. Yo no sé cuántos de ustedes se consideran personas no conflictivas. Quizá tú el día de hoy estás viendo este video y dices, bueno, yo soy uno de ellos, ¿no? Yo no soy conflictivo, no me meto en problemas con nadie, evito confrontaciones, o quizás vives con alguien que te dice, sí, exactamente, ese eres tú. Nada es problema para ti, no tienes ningún conflicto y no hablas con nadie de los problemas que tienen, o sea, tú no te metes en nada. Por otra parte, quizás eres de las personas que dices, o bueno, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes entonces son personas que dicen todo y confrontan todo, ¿no? Y dicen todo tal y como es, así como lo pensaste, así lo dijiste, sea quien sea, ¿no? O sea, de una parte está un extremo el que no dice nada y no es conflictivo, y por otro lado está el que todo lo dice, no lo piensa, todo lo dice tal y como es. Y por esa razón es que Dios nos va a hablar el día de hoy, porque ambas personas en estos dos extremos, sé que Dios desea que podamos enfrentar esas situaciones en las cuales nos llama a hacer lo correcto en la manera correcta. Porque yo sé que están estos dos extremos, ¿no? Uno, que no están dispuestos a confrontar ni en ningún momento a meterse en problemas con nadie. De nuevo dicen, no es mi problema, yo no tengo nada que ver, no soy quien para juzgar su situación, para meterme en su vida, y optas por no confrontar quizás un problema. Y por otra parte estás entonces el otro tipo de persona que lo confronta todo, pero no lo hace con amor o no lo hace de la manera correcta, ¿no? Son directos, quizás a veces no tienen ni siquiera un contexto de la situación, no tienen ni relación con la persona, pero estás dando una opinión. Y yo sé que eso lo vemos constantemente en medios sociales, y creo que ahí es donde más vemos que esto ocurre, ¿no? Personas que quizás ni te conocen te están dando una opinión y un consejo en lo que debes hacer, o ni tienen idea del contexto por el cual una situación o una fotografía sale, pero están rápidos a decir las cosas y a dar una opinión cuando no tienen nada que ver, no tienen relación con la persona. Entonces, ¿cómo nosotros hoy vamos a confrontar en amor en la manera que Dios desea como hijos de Dios? ¿Cómo es que nosotros hoy vamos a confrontar? ¿Cómo es que nos vamos a levantar para hacer lo correcto, para decir lo correcto, para actuar correctamente, y quizás sí tener que enfrentar una situación difícil, pero en la manera que Dios desea? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque quizás tú el día de hoy estás enfrentando una situación con un hijo o con una hija que está tomando una decisión equivocada, o que está a punto de tomar una decisión equivocada, ¿no? Y tú sabes que si muchas veces tú solo vas y así le dices las cosas que no debe hacer, a veces es que hacen lo opuesto, ¿no? Y ¿cómo puedes confrontarle de la manera correcta? O quizá tienes un familiar que está tomando decisiones financieras equivocadas. ¿Cómo puedes tú confrontar esa situación, tener esa plática? ¿Cómo puedes tener una conversación con alguien que sabes tiene una relación quizá amorosa equivocada, ¿no? ¿Cómo vamos a confrontar? Entonces yo sé que todos tenemos en algún momento en la vida esos momentos decisivos en los cuales o simplemente cedemos o no actuamos, o Dios nos reta a levantarnos y a hacer lo correcto, decir lo correcto, a confrontar en la manera que Él desea. Vamos a ver cómo fue que Daniel pudo hacer eso en su vida, porque Daniel, si estudiamos el libro de Daniel y vemos su vida, Daniel casi que todo el tiempo vivió bajo un conflicto, ¿no? Y cuando él era joven, sabemos que la historia dice que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Judá
en el cual vivía Daniel, y este rey entonces tomó cautivos a los jóvenes, y entre ellos estaba Daniel. Como joven fue entonces a Babilonia bajo el servicio de Nabucodonosor, y este rey se conocía como un rey que trataba mal a las personas. Era un rey malvado, un rey que tenía conflictos en todos lados, ¿no? Que no le gustaba una opinión distinta a la de él, que Dios constantemente se le revelaba y le hablaba, quería revelarse y mostrarle que él era el Dios verdadero, mas sin embargo este rey lo ignoraba, hacía al final lo que él quisiera, ignoraba lo que Dios le daba. Y vemos que ese era este rey en el cual Daniel estaba, no digamos sirviendo, pero estaba bajo el dominio de este rey. Y este rey entonces vemos que tuvo un sueño. Dios le da un sueño al rey Nabucodonosor, y nadie podía decirle cuál era el sueño. O sea, todos los adivinos, parte del proceso era, bueno, dime cuál fue el sueño que tuve para comprobar que realmente puedes interpretar el sueño. Entonces nadie podía interpretar, nadie podía contarle cuál había sido ese sueño, y por lo mismo nadie podía interpretarlo, excepto Daniel. Daniel pudo hacerlo. Daniel pudo, bajo la dirección de Dios, recibir esa revelación divina de lo que el sueño del rey había sido, y le contó lo que ese sueño significaba. Y a raíz de eso entonces Nabucodonosor le dio un lugar especial a Daniel. Le dio poder, le dio autoridad, y vemos que por ciertos años él vivió bien en esa manera, ¿no? El rey continuó haciendo sus cosas, desobedeciendo el plan de Dios, haciendo lo que no le agradaba a Dios. Y en el capítulo 4 de Daniel, que es el que vamos a estudiar un poquito el día de hoy, vemos que Nabucodonosor tiene otro sueño. Tiene otro sueño en el cual nadie de sus adivinos que trabajaban con él podía decirle o interpretarle ese sueño. Otras versiones de la palabra dicen que nadie quería interpretarlo porque eran malas noticias. Era un sueño que era mala noticia para el rey. Y este rey tenía una fama de que mataba al mensajero que le daba malas noticias, ¿no? Entonces cualquier noticia mala, cualquier persona que iba en contra o le decía algo que a él no le agradaba, lo mataba, ¿no? Entonces creo que nadie iba a tener el deseo de tratar de interpretar ese sueño sabiendo que era una mala noticia para el rey, sabiendo las consecuencias y lo que le podía pasar, ¿no? Entonces vemos que el rey va a Daniel específicamente. Ya a esta edad, a este entonces ya Daniel ya era un hombre maduro, ya tendría 45 años, ya habían pasado otros 15, 20 años desde que interpretó la primera vez ese sueño. Y le pregunta y le dice a Daniel y le cuenta a Daniel ese sueño. Y le cuenta el sueño, y ese versículo, ese capítulo 4 describe este sueño, y dice que el rey Nabucodonosor soñó que veía un árbol grande, que era tan grande que llegaba hasta el cielo, y era un árbol fuerte, un árbol frondoso, que estaba lleno de fruto, ¿no? Que tenía ramas y hojas anchas, por lo cual daba sombra a animales que venían y comían debajo de esa sombra, casi que vivían bajo la sombra y protección de ese árbol. Y ese fruto era tan bueno que alimentaba a muchos animales, y habían aves que vivían en esas ramas y tenían su nido en ese lugar. Y entonces vemos que era un árbol que representaba vida, que representaba fortaleza, que representaba dominio, ¿no? Y cobertura. Pero dice que vio un ser espiritual descender del cielo y que dio una orden de eliminar y cortar ese árbol. Cortar las ramas, cortar sus hojas, evacuar y sacar a todos los animales que vivían y se sostenían de ese árbol, ¿no? Y todos los animales se van y se dispersan, y este árbol es cortado y reducido hasta que solamente queda la raíz. Y obviamente eso era, podríamos decir, bueno, eso tiene una pinta a un mal sueño, una pesadilla. Y Daniel, cuando está escuchando el sueño de este rey, dice que se queda en silencio por un momento. Quizás, no sé si pasa en su mente que le digo o no le digo. No sé, si tú fueras Daniel, sabiendo que este rey mata a quien no le dice una buena noticia, ¿qué harías? ¿Le dirías realmente lo que eso es o no? ¿Tendrías temor? ¿Qué le dirías? ¿No? Quizás es por primera vez, este es un sueño muy difícil de interpretar, la verdad no sé qué puede hacer, y tratas de evitar de nuevo salir del paso y optar por el camino fácil, ¿no? Y ceder, o eres firme y te levantas y dices lo correcto, dices lo que Dios sabe, está hablando a través de ese sueño. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante qué fue lo que Daniel hizo, pero déjame darte un pequeño detalle respecto a los sueños, porque yo sé que oigo dos cosas en cuanto a sueños, ¿no? Hay personas que sueñan muy constantemente,
Y hay otros que dicen, no, yo nunca sueño, ¿no? Yo soy uno de ellos que muy raramente me recuerdo de un sueño, pero por otra parte yo sé de personas que constantemente recuerdan esos sueños, porque la verdad es que todos soñamos. Simplemente el proceso de llegar al sueño, a un sueño a un sueño profundo y tener un sueño y recordar el sueño es distinto, pero todos pasamos por ese proceso, pero no es el punto de este. Lo que quería mencionarte es que todos muchas veces han tenido sueños que se repiten. Yo no sé si tú has tenido un sueño una vez y has vuelto a soñar otra vez con ese mismo sueño, o has tenido varias veces un sueño en particular, y por alguna razón quiero compartirte algunos de estos sueños que tienden a ser bastante constantes y que personas sueñan con ellos. No sé, un sueño de una sensación que te estás cayendo. No, ya sea de un barranco, de un abismo, de un edificio, pero siempre es este sueño que tú estás cayendo, y por lo general los expertos dicen que cuando eso pasa es porque hay un problema que tú no puedes controlar. Hay algo en tu vida, ese problema, y ese sueño es una manera de simplemente continuar pensando en eso y te causa ese tipo de sueño. Dice, otro sueño es de personas que están estudiando, ya sea adulto y regresas a tu juventud, y que no olvidaste un examen, ¿no? Que olvidaste llegar preparado para un examen, y ese sueño te aflige, y por lo general lo que eso significa es que no estás preparado para algo, no estás quizás preparándote para algo en tu vida, pero no estás del todo preparado, y causa que quizás sueñes de esa manera. O si estás atrapado en un lugar, ya sea en una reja, en una cueva, en una caja, esa sensación de que no puedes salir y estás atrapado, por lo general dicen que es que te sientes agobiado de una situación, y tiendes a soñar de esa manera. Y quizá te va a gustar. Muchos sueñan con chocolate, ¿no? Ya sea que estás comiendo chocolate o estás nadando en chocolate y está esa fuente de chocolate en tu vida, lo que dice es que, bueno, que mereces ser recompensado, ¿no? Tu interior, tu ser dice, yo necesito ser recompensado y reconocido, y puede que te llegue a soñar de esa manera. Y simplemente quise compartirte esto porque yo sé que muchas veces hay sueños que sí, quizás son inspirados por Dios. Hay algo que Dios quizá te puede estar hablando a través de un sueño, y cuando Daniel oyó ese sueño que el rey le estaba contando, él inmediatamente sabía que ese era Dios que estaba hablando en la vida de este rey, pero era un mensaje de advertencia, era un mensaje que tenía que cambiar su manera de pensar y de vivir, y Daniel quizás por una parte estaba quizá titubeando si decirlo o no decirlo, pero al final lo hace y empieza diciéndole, yo quisiera que no se tratara de usted, lo que estoy a punto de decirle, quisiera que no se tratara sobre usted, sobre su vida. Y en el capítulo 4 de Daniel, versículo 22 y luego 25 y 26, dice la palabra así: ese árbol es usted, su majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso, su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Vemos entonces que aquí Daniel interpreta ese sueño y quizá lo pudo haber dejado ahí todo, ¿no? Cuando nada más estaba oyendo eso pudo quizás evitar tener que decirlo, pero vemos que él tuvo el coraje, tuvo la valentía para decirle al rey no lo que tenía que decirle, y le estaba dando una mala noticia. O sea, este rey iba a ser destruido, iba a vivir como animal, o sea, iba a llegar a un punto casi que de locura en su vida, donde iba a perder todo por 7 años, ¿no? Y yo creo que eso nadie quería oír, nadie quería decirle eso al rey, pero Daniel lo hizo no pensando que el rey o que él era mejor que el rey, o para de alguna manera pensar y corregir al rey por lo arrogante que era de no reconocer que Dios era el Dios altísimo, rey de reyes. No lo hizo por ninguna de esas razones. Realmente lo hizo porque Daniel amaba al rey, se preocupaba por el rey, y él hubiese querido que no fuese el caso en la vida del rey. Quería compartirle a la vez del Dios verdadero. Él sabía que este rey no conocía y no adoraba al rey de reyes, al Dios de Daniel, en quien él confiaba, y él quería que
que este rey confiara en él, ¿no? Y en el versículo 27 le dice lo siguiente: Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Y vemos que realmente el deseo de Daniel era realmente incentivarle a corregir, no era animarle a restaurar la vida de este rey, que hiciera lo correcto, que en amor buscara lo correcto, dejara de pecar, que hiciera lo correcto. Lo estaba haciendo de una manera amorosa, no lo estaba haciendo de una manera que realmente era intencional y que realmente era sincera. Y yo no sé en tu vida como un hijo de Dios, pero en algún momento va a pasar, y no sé cuándo eso, si ya pasó, pero si tú estás realmente viviendo fielmente, siguiendo los caminos de Dios y estás ayudando a los demás y tienes un deseo de ayudar a tu prójimo, va a llegar un momento en el cual va a llegar el tiempo en el que Dios te pedirá que te levantes y en amor hagas lo correcto y quizá confrontes a tu hermano, ¿no? Que confrontes en ese mal, en ese pecado, en esa área que está mal. Y yo te dije que es un tema difícil y que quizás lo ibas a tomar o interpretar de una manera no correcta, y no estoy diciendo que esto es lo que te está dando la razón para ir y enfrentarte a tu hermano y decirle todo lo malo que está haciendo y criticarle por todo lo malo que está haciendo, porque no es eso lo que te estoy diciendo, no es eso lo que Dios está hablándonos a través de este pasaje y en la vida de Daniel. Va a llegar un momento que sí, tendrás que levantarte e ir en amor, animar a tu hermano a que haga lo correcto y lo confrontes, pero también tienes que reconocer que va a llegar el momento en el que Dios usará a tu hermano para confrontarte a ti con amor a hacer lo correcto. O sea, así como tienes que estar atento que Dios te puede retar y levantarte para que para usarte y ser de bendición a un cambio en la vida de un hermano, tienes que reconocer que en un momento va a venir alguien a tu vida y en amor te va a retar y te va a animar a hacer lo mismo. Y tenemos que estar dispuestos y dispuestos a recibir ese mensaje, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer y lo que Dios nos está diciendo hoy es que cuando Dios te llame o te levante a hacer lo correcto, debes hacerlo en oración y buscando su dirección, porque lo tenemos que hacer correctamente, lo tenemos que hacer en amor, en oración y buscando la dirección de Dios. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 1. Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, eso es un énfasis que somos hijos de Dios, ¿no? Y que estamos viviendo de acuerdo a su espíritu. Dice, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Vemos qué advertencia tan grande la que nos da. Nos está diciendo qué debemos hacer, nos está diciendo cómo debemos hacerlo, y a la vez también nos da una advertencia a que tengamos nosotros cuidados y no pensemos que a nosotros no nos va a pasar. No, que cuando tenemos que levantarnos y tenemos que confrontar a un hermano a hacer algo, debemos hacerlo en oración. Y hay dos oraciones que podemos aplicar en ese momento, cuando ese momento llegue. Cuando lleguemos a esa situación, hay dos oraciones que podemos hacer. La primera es: Dios, ayúdame a confrontar con la meta de restaurar. Ayúdame a confrontar, ayúdame a poder tener esa conversación para que el resultado sea restaurar, para que realmente sea de bendición. No porque quizás yo esté bien y ellos estén mal, no porque yo soy mejor que la otra persona, sino porque realmente hay un deseo genuino que en amor restaurar esa vida, restaurar esa persona. Vemos que ese versículo 1 de Gálatas dice: si otro creyente está dominado por algún pecado, o sea, si hay algo que tú ves está incorrecto, dice que ustedes que son espirituales, o sea, tú que vives de una manera que le agrada a Dios, dice, deberías ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. O sea, estamos viendo que esa ternura y humildad significa que es con amor. Cuando una persona te habla tiernamente, con humildad, lo vas a recibir bien y lo vas a tomar bien. O sea, sabemos que la manera de hacer las cosas importa y afecta. Porque en mi vida yo sé que han habido momentos en los cuales yo he tenido una muy buena intención, pero en la manera que yo quizás he dicho las cosas, quizás no ha sido una manera tierna, no ha sido una manera suave, ¿no? Con amor, quizás ha sido muy firme o ha sido muy directa,
y quizás no ha mejorado las cosas, como también en mi vida han venido muchas veces a hablar a mi vida sobre ciertas áreas, pero quizás no ha sido con amor, no ha sido con humildad, no ha sido de la manera que nos está hablando el pasaje aquí, con ternura. Y por lo mismo quizás lo que al final de esa conversación sucede es que no hay una restauración, sino quizás termina en un pleito o termina en peor la situación, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y muchas veces, esto te lo digo porque somos muy dados a hacer esto o a ver esto, pero los medios sociales, en Facebook, esa no es la manera de restaurar. Esa no es la manera de tú restaurar a un hermano a través de un mensaje por los medios sociales. Porque no estamos siendo intencionales, no está haciendo con ternura, no está haciendo con humildad. A veces son personas que no son ni siquiera cercanas, no hay ni una relación personal, ni tú con esa persona, ni ellos con nosotros, no tienen conocimiento de las cosas. Entonces debemos de evitar quizás el tratar de restaurar algo de esa manera. Nos está llamando a hablarlo, ¿no? Y la segunda oración que podemos hacer es: Señor, ayúdame a confrontar con precaución, que tengamos cuidado, porque al final de ese versículo 1 de Gálatas 6, donde les dice: ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y luego dice: y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Vemos que nos está advirtiendo, ¿no? Que tenemos que tener cuidado. Y quizás si tú eres muy apasionado y muy dado a confrontar a tu hermano, a otra persona en un área específica, o sea, si tú eres muy dado a rápidamente confrontarlo y reprenderlo por eso malo que está haciendo en un área específica, puede ser por dos razones. Una de ellas es porque quizás Dios hizo algo grande en tu vida en esa área, lo cual tú lo conoces, lo entiendes y estás con un deseo ferviente de animar y ayudar a tu hermano. O por otro lado es porque tú también estás batallando en esa área y por eso es que rápidamente vamos y confrontamos y criticamos esa área. Entonces, ¿cuál de esas dos razones puede ser? ¿Es porque ya Dios hizo algo en tu vida o porque tú estás batallando igualmente en esa área y Dios te está hablando a ti en particular para que también tú hagas ese cambio? Entonces realmente debemos de tener en cuenta que vamos a traer la palabra de corrección quizás en la vida de otra persona, no porque nosotros somos mejores que ellos, no porque ellos están mal y nosotros no. O si tú me confrontas y traes una palabra de corrección, no es porque tú eres mejor que yo. No tenemos que quizás tratar de eliminar y no pensar de esa manera, porque nosotros no somos mejores que Dios. Dios es el único justo, Él es el único recto. Y muchas veces nosotros pensamos que somos los correctos, ¿no? Muchas veces cuando vamos y confrontamos y hablamos del problema o del pecado o de la situación de otra persona, lo hacemos con una sensación de que nosotros no somos así, nosotros somos mejores, ¿no? Y lamentablemente, trágicamente, el problema yo creo que del cristiano en general y por lo que son conocidos es, a veces piensan que son mejores que todos, ¿no? Que otros. Y por otra parte es que somos conocidos por todas las cosas en las cuales estamos en contra, ¿no? Estamos en contra de esto, estamos en contra de lo otro. Y no estamos quizás conocidos, o el reto más bien es que nos conozcan mejor por las cosas que nosotros estamos realmente a favor y que amamos, ¿no? Las cosas que sí realmente importan, en vez de las cosas que no importan. Que debemos de estar dispuestos a hablar en la vida de los demás, pero a la vez también entender que puede venir alguien a hablar a nuestra vida y que eso Dios lo va a hacer para corregir y que hacer algo en nuestra vida. Entonces tampoco es que debemos andar por la vida buscando personas con quien corregir, ¿no? A quienes hablar en su vida y corregir en los caminos de Dios. Pero yo creo que Dios te ha dado personas a tu alrededor, personas que tú amas, personas que tú realmente tienes un deseo de restaurar en su vida y que quizás te ha estado retando para que le confrontes en un área en su vida. Y a través de la historia de David aquí, ¿no? de Daniel, a través de la historia de Daniel nos damos cuenta que él lo retó a confrontar al rey, una persona que amaba, una persona que le dice: quisiera que no aplicara este mensaje para ti, pero deja de pecar, haz lo correcto. Y trágicamente vemos que el rey continúa haciendo lo mismo, continúa en su vida de pecado, y pasan entonces los próximos 7 años terribles, que lo pierde todo, vive casi como un loco, vive en la naturaleza. Y pasó exactamente lo que Daniel le dijo en su sueño. Entonces vamos a ver que en algún momento en nuestra vida vamos a tener que confrontar a alguien, a un hermano, a un amigo, y el reto es que lo hagamos realmente en amor como Dios nos guía a hacer las cosas.
Y en algún momento quizás otras personas van a hacer lo correcto o no. En algún momento cuando tú vas y les confrontas, pueden que algunas personas sí hagan lo correcto, quizás otros no lo van a hacer, pero eso ya no es responsabilidad nuestra. Tu responsabilidad es que en amor vayas y hables o te detengas y defiendas realmente lo que es correcto, que hagas lo correcto, que hables en relación a algo que es correcto. Y eso fue exactamente lo que hizo Daniel. ¿Y qué fue lo que pasó? Daniel, al hacer eso, dice, al final de esos 7 años, dice el versículo 34 de Daniel 4, dice, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Vemos que 7 años después el rey finalmente se arrepintió y pidió perdón. Lo que Daniel estaba animando a hacer, eso fue exactamente lo que sucedió, y el rey llegó al punto de arrepentimiento y poder pedir perdón. Vamos a tener que enfrentar entonces en algún momento tomar una decisión de hacer lo correcto, de quizás ir y confrontar, de quizás hablar respecto a una situación que tú sabes Dios ha estado poniendo en tu corazón. Debes hablar para hacer lo correcto, para decir lo correcto, para confrontar, pero hacerlo en la manera que Dios nos está diciendo que lo hagamos con amor. Debemos hacerlo también confiando en Dios, buscando la dirección de Dios en oración, pidiendo dirección para que sea realmente de bendición, para que al final el final sea de restauración. Debemos de levantarnos entonces y ser firmes a hacer lo correcto en amor y bajo la dirección de Dios. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy. Padre, gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, y a través de la vida de Daniel. Señor, vemos como tú, Señor, le llamaste para que en el momento adecuado, en el momento que tú tenías ya designado, Señor, iba a llegar un momento en el cual él tenía que tomar una decisión de levantarse y actuar y decir, Señor, lo correcto, hablar y decir, Señor, el mensaje que tú estabas transmitiendo y hablando a través de él, Señor, sin importar la consecuencia, Señor, a pesar del riesgo que había al hacerlo, Señor. Pero que yo sé, en algún momento en nuestra vida nosotros también enfrentamos situaciones así, situaciones en las cuales tenemos que levantarnos y ser firmes, Señor, firmes en lo correcto, en lo que tu palabra dice, Señor, y quizás nos impulsa a tener que hablar respecto a una situación, quizás nos llama a tener que decir o hacer algo, Señor, que es correcto. Padre, y mi deseo es que cuando eso suceda, especialmente si tenemos que ir y hablar y confrontar, Señor, quizás a otro hermano en un área, Señor, de pecado, que lo hagamos con amor, que lo hagamos con humildad, que lo hagamos, Señor, habiendo orado y pedido tu dirección, Señor, para que sea de bendición, para que el resultado sea la restauración. Y, Señor, también que estemos dispuestos y estemos atentos, Señor, porque en algún momento puede que alguien venga a nosotros con esa misma intención. Y que nosotros podamos ser humildes en reconocerlo, Señor, y poder también entrar en un proceso de restauración, Señor, y no hacerlo pensando que nosotros somos mejores, pensando que nunca nos va a pasar, Señor, porque ahí es donde tu palabra nos advierte que tengamos cuidado de no caer en ese mismo pecado, Señor. Y yo te pido que el día de hoy tú hayas hablado a nuestro corazón, Señor, para que podamos ser obedientes a tu llamado, Señor. Y si tenemos que ir y hablar con alguien, confrontarlo con alguien, Señor, que sea de esa manera, en oración, buscando tu dirección con amor, Señor, y humildad. Y, Señor, si alguien ha venido a nosotros y nos ha confrontado con un área de nuestra vida, Señor, yo también te pido de que podamos ser humildes y reconocer, Señor, que estamos mal y que debemos arrepentirnos, Señor, y podemos volver a ti, Señor, y ver que tú puedas restaurar no solamente nuestra vida, pero esa relación también. Padre, gracias por tu palabra, porque tú eres bueno y tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero animarte a que realmente estés dispuesto a hacer lo que Dios te ha hablado el día de hoy. Yo sé que Dios ha tocado tu corazón de una manera, te ha dicho algo, te ha mostrado algo que debes hacer, que debes considerar. Y yo te animo a que lo hagas, que yo sé el enemigo va a tratar de evitar que tú hagas ese paso para que haya restauración, para que sea de bendición, pero recuerda que Dios está en todo momento con nosotros. Él nos sostiene en su mano en todo tiempo y nos está diciendo, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.